Teníamos también. casa llena, hoy también. Hoy Sí. también tenemos temas que tienen que ver con las elecciones, con lo que está pasando con el dólar. Vamos a hablar sobre algo que es muy delicado, los contratos por el litio, las observaciones, las repercusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, no se diga más nada. Gracias, Lorena. Que te vaya muy bien, Lorena. Nosotros Mucha suerte, un cariño. Gracias, Hasta mañana. amigos. Cariños para los tres, muchas gracias. Gracias. Este programa fue auspiciado por Banco Económico, el banco de nuestra gente. Contrarreloj. Amigos de todo el país, buenas noches, bienvenidos a Contrarreloj. Es un placer para mí saludarlos y anunciarles todo lo que vamos a tener hoy. 45 días para el 17 de agosto para asistir a las urnas, elegir a nuestro presidente o presidenta. Hoy vamos a hablar con Juan Carlos Medrano, el candidato a vicepresidente por APB Súmate, uno de los mejores candidatos a vicepresidentes dentro de las últimas encuestas, uno de los mejores aspectados dentro de estos datos. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál será su trabajo? Lo vamos a conversar aquí, ahora en Contrarreloj, así como también ver lo que está pasando con los contratos por el litio y lo del dólar. Sube y baja y los bolivianos no sabemos qué está ocurriendo. Sean bienvenidos. ¿Comenzamos con qué? Con el pulso de las noticias. No solo es Eduardo del Castillo, candidato a la presidencia por el MAS y PSP, quien propuso la nacionalización de los autos indocumentados, sino también otros 3 candidatos que consideran que se debe legalizar lo ilegal y evitar que los denominados vehículos chutos sigan beneficiándose de la gasolina subvencionada y no paguen impuestos. Otra bochornosa sesión. Diputados trata el contrato de litio con una empresa china. Hubo gritos, empujones e incluso se lanzaron basura en el hemiciclo parlamentario. Militares fueron hallados. Lisette y Elmer, los 2 uniformados castrenses, están en Chile. Cámaras de seguridad los captaron juntos y de acuerdo a migración pasaron al vecino país. Ellos debían llegar a La Paz para un curso de paracaidismo. No se descarta que puedan ser también dados de baja. Mercosur. El presidente del estado, Luis Arce, está en Argentina y se vio las caras con su similar, el presidente argentino Javier Milei. El mandatario boliviano denunció en la cumbre que Bolivia fue víctima de intereses sectarios e inconstitucionales en los últimos años, que derivaron en graves consecuencias económicas y la pérdida de vidas. Vuelve a subir el dólar. La moneda estadounidense llegó a su cotización mínima de bolivianos 14 para la venta, luego de alcanzar un pico más alto el 15 de mayo con bolivianos 20. Hoy oscila en una cotización entre bolivianos 13.50 y 15.50. Esto es Contrarreloj, amigos, primera pausa en este programa y cuando retornemos ya está con nosotros vía Zoom desde Santa Cruz Juan Carlos Medrano, candidato a la vicepresidencia por APB Súmate. Hagan sus preguntas, síganos en nuestras redes sociales, Contrarreloj en Facebook. Hagan sus preguntas, nosotros las leemos. Pausa, ya volvemos. Hay días que marcan nuestra historia. Hay momentos que definen quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando votas, participas. No con gritos ni con banderas. Con dignidad, con conciencia. Votar es pensar en ti, pero también en ellos, en quienes vendrán. Es construir futuro, porque la democracia no es un regalo. Es una conquista que se defiende con el compromiso de todos. Y hoy, más que nunca, tu voto importa. Llegó el gran día
inauguramos el viaducto del Cuarto Anillo y Virgen de Cotoca. Esta mega obra permitirá que diariamente más de 100.000 vehículos circulen de forma rápida y fluida. Los viaductos conectan y mejoran la calidad de vida de los vecinos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde. Durante estos años hemos construido una señal sólida y comprometida con los valores de una comunicación responsable. Nuestra programación busca informar, educar y entretener con una mirada fresca y plural. Celebramos 4 años de programación en Full HD. Con nosotros desde Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, candidato a la vicepresidencia por APB Sumate. Hablamos con él acerca de su rol dentro del binomio Manfred Reyes Villa. Juan Carlos Medrano, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es el trabajo que está realizando? Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenas noches. Un gran saludo para todos nuestros queridos hermanos en La Paz, El Alto y en todo el país. La verdad, muy contento, cerrando una jornada acompañado con la gente, recorriendo las calles en Santa Cruz, con mucho frío, le comento. Me imagino, el frío está en todo el país, estamos con esta ola polar. Pero yendo al trabajo que se está realizando y cómo lo están viendo los bolivianos, ¿a qué se debe que usted esté apareciendo como el segundo mejor candidato a vicepresidente, el segundo mejor aspectado dentro del territorio nacional y Manfred esté en cuarto lugar? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, yo la verdad discrepo mucho con el tema de las encuestas. Hemos tenido los bolivianos malas experiencias los últimos 15, 20 años, porque las encuestas nos decían de que todo estaba bien, de que la gente apoyaba al expresidente y en realidad nos dimos cuenta de que era una manipulación en el pensamiento del votante para decirle votá por aquí, ¿no? Yo discrepo y no creo la verdad en las encuestas, ¿no? Yo he estado con Manfred, viajamos a todos los departamentos. Y es impresionante el cariño que tiene la gente con Manfred, el próximo presidente. Me ponen a mí allí en un segundo lugar en Santa Cruz con un 30%, cuando aquí en Santa Cruz usted viene y la verdad es que el cariño de toda la gente mayor, los jóvenes, es indiscutible, ¿no? Entonces yo no he visto otros candidatos a la presidencia, vicepresidencia, con tanto cariño y con tanta aceptación de la gente. Yo creo que Manfred ha escuchado al país, el país pedía renovación y ha apostado por un político joven, un político nuevo, en este caso mi persona, y yo le agradezco y la verdad, las encuestas me tienen sin cuidado. Lamentamos aquí en Santa Cruz se viralizó en las últimas horas un audio de un candidato a la presidencia que estaba de alguna manera reprochando, reclamando de que algunos empresarios cruceños le estaban cobrando $500,000 por las encuestas adicionales, ¿no? Entonces, no lo hemos escuchado desmentir el audio, no ha salido a aclarar la situación. Es más, en ese audio se expresa despectivamente contra los cruceños. Y lamentamos que ahora que el país tiene tantos problemas que atender, tantas emergencias, tantas urgencias con el tema económico, hay algunos candidatos que pretendan quizás manipular el pensamiento del votante mediante encuestas. Esto no se va a ganar con encuestas, esto se va a ganar en las calles, con la gente. Y la gente quiere un cambio, y ese cambio viene de la mano de Manfred presidente y Medrano vicepresidente. Juan Carlos, sin embargo, usted destaca en las redes sociales. Usted tiene un trabajo ya anterior en redes sociales junto al trabajo de fiscalización que ha ido realizando en el municipio cruceño. Este trabajo, ¿cómo lo va a replicar en las zonas rurales, en las zonas como por ejemplo el altiplano boliviano? Bueno, mire, nosotros tenemos algo de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. Y no solamente de Santa Cruz, de todas partes de Bolivia. Hoy día estuve en un vivo, tuve más de 56,000 likes en menos de 20 minutos, media hora. Y entonces ese cariño de la gente en El Alto, en Oruro, en Potosí, en Tarija, en Pando, en Beni, refleja realmente de que hay esperanza. Yo voy a ser un vicepresidente de las calles, un vicepresidente que esté visitando los municipios, las regiones. Yo he sido bastante crítico ante las propuestas de algunos candidatos presidenciales
que pretendían tener un vicepresidente de adorno como lo hemos tenido estos últimos 20 años. Yo voy a estar, obviamente, fiscalizando, voy a estar legislando, voy a estar presidiendo la Asamblea, voy a estar metiendo gente a la cárcel, voy a meter a los funcionarios corruptos a la cárcel, sea ministro, sea director, sea el cargo que tenga, si mete las manos en las arcas del Estado, se va a ir preso. Juan Carlos, nos van a ver recorriendo los sitios, hemos estado en Pando, Cobija, en diferentes lugares y lo vamos a seguir haciendo. Juan Carlos, me llama la atención, dice que usted va a ser un vicepresidente de las calles. Y es justamente ese segundo espacio donde se tiene que buscar esta gobernabilidad, esta cohesión social. En un país en el que se tiene una FEJUVE oficial, una FEJUVE paralela, un sindicato oficial, un sindicato paralelo, ¿cómo trabajar eso en las calles? Bueno, la verdad, mire, ¿por qué se crean los paralelismos? Porque hay un gobierno que decide escuchar solamente a un sector de la población. Ha habido un gobierno oficialista que jamás le ha interesado a la gente, que le ha interesado mantenerse en el poder y así ha creado paralelas, así ha creado división entre los mismos bolivianos en los municipios, en los barrios, en las FEJUVES. Nosotros vamos a acabar con eso. Vamos a escuchar absolutamente a todos los sectores sociales, como lo hago de concejal, como lo hace Manfred de alcalde. Nosotros vamos a trabajar con toda la población boliviana por una sencilla razón. Hasta el día de hoy nunca hemos tenido una asamblea que haya defendido los intereses del Estado, los intereses del país. Teníamos una asamblea de levantamanos, de gente que no pensaba y que solamente protegía y defendía a un candidato, a un presidente, a un partido político. Eso se va a acabar. Manfred no está yendo a pedirle a la Asamblea que lo defienda a él, está yendo a que la Asamblea modifique parcialmente la Constitución, modifique las leyes, le demos seguridad jurídica al país, traigamos inversión extranjera, permitamos el desarrollo de todos los departamentos que en este día están siendo olvidados por el gobierno nacional. Y le paso un dato antes de cortar, querida Lorena. De cada 10 bolivianos que recibe el gobierno, 8 bolivianos se quedan con el presidente, 2 bolivianos se dividen entre los 9 departamentos y universidades. Eso significa que a cada departamento le toca menos de 10 centavos. Eso tiene que acabarse. Y al distribuir la plata, al descentralizar las competencias, al descentralizar los recursos, le aseguro que vamos a trabajar con todos los sectores de Bolivia. ¿Cómo van a enfrentar lo que está ocurriendo en nuestro país? Recientemente hay un informe de la FAO que dice que estamos en riesgo de inseguridad alimentaria aguda. Las familias, según un informe de la Fundación Jubileo, que están en extrema pobreza, según este informe, son de cada 100, 18 personas están en extrema pobreza. De cada 100, 44 en pobreza moderada. Hay familias que están viviendo con 15 bolivianos al día para su alimentación. Eso quiere decir 5 para el desayuno, 5 bolivianos para el desayuno, 5 para el almuerzo, 5 para la cena. ¿Cómo enfrentar este desafío para mejorar la calidad de vida de los bolivianos? Mire, Lorena, 70% de los bolivianos en el país en este momento están por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema. Y esto es sencillo, el gobierno se llevó los dólares. Aquí no se trata de que los bolivianos somos pobres, eso es mentira, es una falacia. Los bolivianos somos ricos, hemos recibido más de 310 mil millones de dólares en estos últimos años. Plata del gas que se ha despilfarrado, plata del gas que salió del país. Al no haber dólares en Bolivia, obviamente el dólar sube de precio y por ende tenemos una inflación. Esta inflación está haciendo de que las familias no puedan comprar un kilo de carne, de que los sueldos no alcancen, de que la gente no coma 3 veces al día. ¿Cómo van a trabajarlo? Manfred ha sido muy claro, vamos a traer 10 mil millones de dólares. ¿Cómo? A través de la comercialización de litio. Vamos a quitar los cupos a los empresarios bolivianos para que exporten libremente, para que traigan divisas al país. Cuando abunden dólares en Bolivia, todo va a bajar de precio, el dólar se va a estabilizar. 8 bolivianos, vamos a mejorar la balanza comercial, ya no vamos a estar en déficit, vamos a estar en superávit. Y esto lo va a hacer Manfred de manera seria, de manera real, no es una simple promesa de campaña. Sobre este Manfred tema, ha salido de Bolivia. Sobre este tema, de Bolivia, le comentaba. Juan Carlos, sobre este tema es importante puntualizar. Se han hecho muchas propuestas para el agroindustrial, pero se está dejando de lado al pequeño productor y los alimentos que llegan a la mesa de los bolivianos, el 60% llega del pequeño productor. ¿Cómo apoyarlos?
En realidad, miren, nosotros tenemos un plan integral de desarrollo productivo que abarca al micro, mediano, pequeño y gran empresario. Esta cadena de producción que viene desde muchas familias en diferentes áreas rurales de Bolivia tienen que ser apalancadas económicamente por un gobierno que les permita un financiamiento a largo plazo a una baja tasa de interés hasta que ellos puedan reactivar la economía. Lo que hemos tenido es un gobierno nacional que ha ahogado al sector productivo, que le ha hecho una competencia desleal, que ha traído productos de afuera de Bolivia y los ha subvencionado, haciendo quebrar a muchas empresas familiares. Eso se va a acabar. Parte de los 10.000 millones de dólares que está trayendo Manfred a Bolivia, con estas empresas con las cuales ya se ha reunido en el extranjero, va a ser destinado a reactivar la matriz económica productiva de todos los sectores rurales del país. No solamente de los grandes empresarios, también de las familias pequeñas, de las familias que se dedican al agro. Es muy importante que el gobierno vele. No es suficiente con que usted reprograme los créditos, refinancie los créditos. La gente no tiene plata para reactivar la economía. Hay que financiar la producción, hay que darle las herramientas y los elementos necesarios. Es importante desarrollar ese tema, pero también hay otro que usted ha tocado, el litio. Y de hecho, hoy ha sido un día muy complicado en la Cámara de Diputados por este tema. ¿Cuál es el acercamiento que han tenido con la Concipo? Mire, inicialmente lo que se ha hecho es analizar y contactar a empresas, primeramente, que tengan el capital de inversión que necesitamos los bolivianos. El tema de las regalías obviamente se va a definir con los departamentos. Concipo tiene que participar, pero más allá de una reunión de por qué el día de hoy el litio está en disputa, porque el contrato es lesivo al Estado, no permite que las regalías vayan de manera correcta a los departamentos y mucho menos que el país reciba los ingresos que le corresponden, eso se va a modificar. Pero en algún momento Manfred, cuando ha estado aquí con nosotros, nos dijo que habían tenido acercamientos ya con cívicos potosinos. Lo que pasa es que obviamente tenemos que hablar con ellos. Manfred se ha reunido, hay una comisión que ha trabajado el tema del litio. Nosotros como candidatos a la vicepresidencia estamos enfocados en el paquete legislativo, en las reformas parciales que se van a hacer a la Constitución para permitir el ingreso de los 10.000 millones de dólares y la apertura de las fronteras para que entren divisas y para que saquemos producción nacional. Manfred, tengo entendido, se reunió, han aceptado la propuesta. Esta propuesta de inversión de 10.000 millones iniciales han aceptado. Va a permitir oxigenar. ¿Qué va a sector? Permitir oxigenar. Le pido por favor que luego de la pausa me comente qué sector ha aceptado esta propuesta de Manfred Reyes Villa. Vamos a una pausa y luego continuamos con usted. ¿Le parece? Adelante. Bien. Vamos a una pausa, por favor, y ya retornamos. Hay días que marcan nuestra historia. Hay momentos que definen quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando votas, participas, no con gritos ni con banderas, con dignidad, con conciencia. Votar es pensar en ti, pero también en ellos, en quienes vendrán. Es construir futuro, porque la democracia no es un regalo, es una conquista que se defiende con el compromiso de todos. Y hoy, más que nunca, tu voto importa. Estas sí son buenas noticias. Por años La Paz tuvo la necesidad de contar con una moderna unidad de infectología. El gobernador Santos Quispe pone manos a la obra y hacemos realidad la nueva unidad de infectología en el Hospital de Clínicas. Son casi 15 millones de bolivianos de inversión. Contaremos con un moderno edificio con todos los ambientes para prestar un servicio de calidad. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maiku. Combinamos noticia, cultura, educación y entretenimiento para ofrecerle una propuesta diferente. Gracias por acompañarnos en este camino. Seguimos creciendo para ti. 4 años contigo. F10 en Full HD. Continuamos en esta entrevista con Juan Carlos Medrano, candidato a vicepresidente por APB Sumate. Le habíamos dejado con una consulta. ¿Cuáles son los sectores que han aceptado la propuesta de Manfred Reyes Villa acerca del litio? A ver, inicialmente le comentaba a Lorena que Manfred ha manifestado primero el contacto con las empresas extranjeras. En este momento entendemos que Concipo se ha opuesto también al contrato de litio por una razón de que las regalías no son las que ellos esperan y que el contrato es lesivo al Estado al no entregarles
la cantidad suficiente de recursos que ameriten o que por lo menos hagan viable económicamente este proyecto. Manfred ha sostenido reuniones, obviamente la gente está interesada porque no podemos dejar pasar esta oportunidad de recibir cerca de 240.000 millones de dólares en los próximos años. Estos recursos son mucho más altos de los que hemos manejado con el tema del gas. Vamos a tener la segunda época dorada de Bolivia. Y obviamente estos señores han tenido, seguramente en las conversaciones con Manfred, que analizar cuáles son las cláusulas que ellos han diferido o que no están de acuerdo, están en desacuerdo de las que actualmente ha presentado el gobierno nacional. Por eso es importante de que se entienda, Lorena, de que no es una simple propuesta de campaña demagógica. Se han hecho las reuniones, se han establecido los puntos de acuerdo para poder traer a estas empresas inversionistas, y los beneficiados vamos a ser todos los bolivianos y obviamente los departamentos que están involucrados, obviamente por tener las reservas más grandes de litio de Sudamérica. Esta situación va a ser definida cuando nosotros hagamos la modificación, obviamente, al tema de leyes que necesitamos, al paquete de leyes para permitir el ingreso de estos recursos bajo la aprobación de la Asamblea Legislativa. Juan Carlos, ¿nos puede adelantar cuáles han sido los grupos con cuáles han logrado estos puntos de acuerdo? Yo no he estado, querida Lorena, en la reunión. Manfred está manejando una reunión en Potosí, ha estado en Oruro, ha estado en diferentes departamentos. Yo estoy con una agenda principalmente en Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y La Paz, ¿no? Sin embargo, he tenido conocimiento de que las reuniones han sido exitosas. La gente le ha manifestado a Manfred cuáles son sus principales preocupaciones, porque no estamos hablando solamente de un trabajo de comercialización de litio, estamos hablando también de los efectos, estamos hablando de la redistribución de los recursos, y esta situación ha sido recibida por Manfred, y entiendo que Manfred va a presentar y va a elaborar la propuesta técnica y contractual una vez tengamos la licitación pública, cuando la Asamblea lo apruebe, seguramente la primera o la segunda semana de que asumamos el poder en noviembre. Entonces, lo más importante, Lorena, es de que ya se cuenta con las empresas interesadas en traer de forma inmediata estos 10.000 millones de dólares. Esta plata va a inyectarse en el sistema financiero tradicional y en el informal. Van a haber dólares en las calles, van a bajar los precios de los productos de la canasta familiar, ya no van a haber colas por combustibles, ya no van a faltar alimentos. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando estabilidad económica, no con una propuesta de un préstamo. Hay que decirle a los bolivianos, los préstamos van a demorar 18 meses, un año. Argentina le ha demorado 18 meses sacarse el primer endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Imagínense, con la calificación que tenemos los bolivianos, es muy difícil que en 2 o 3 meses tengamos un financiamiento de esta magnitud. Entonces, la propuesta más seria que se está presentando al país y que ya es un hecho, es una realidad, es la propuesta que ha lanzado Manfred referente al tema del litio. Muy bien, Juan Carlos, yo quisiera, perdón Lorena, que corrija el subtítulo, porque no es que no tengamos propuesta con el tema de financiamiento. Lo que estamos manifestando es de que esas propuestas son demorosas, o sea, son morosas, no es algo que te va a solucionar el problema del país a corto plazo. La única forma es inyectando inversión extranjera inmediatamente mediante la comercialización de un recurso natural, y ese recurso en este momento es el litio. Le agradecemos por el apunte. Le pido si puede coger un bolígrafo y un papel, por favor, porque hay muchas preguntas que nos han llegado en nuestras redes sociales, La Voz del Ciudadano, y le voy a ir lanzando unas preguntas, usted las anota y me las responde, ¿le parece? Mire, no, va a disculpar, querida Lorena, no tengo ahorita mano, pero si me lanza una tras una, le voy respondiendo. Ahí vamos, esta es La Voz del Ciudadano. Le voy a pedir respuestas de 30 segundos, por favor, rápidas. Adelante. Víctor Martínez Martínez, ¿estarían dispuestos a bajarse sus sueldos todos los del gobierno si así fuera necesario por el bien del país? Lo vamos a hacer. ¿Qué propuestas tiene para mejorar el sistema de salud? Dice BM Chara. Bueno, en primer lugar tenemos que sacar la corrupción, en segundo lugar tenemos que incrementar el presupuesto, en tercer lugar vamos a crear el viceministerio de tecnología y el de enfermedades crónicas para asegurarnos de que nunca más el 70% de la población boliviana que tiene familiares que padecen de enfermedades crónicas tengan que mendigar por un medicamento. Se va a abastecer en stock, se va
a brindar especialidades que no se cuentan en este momento, o al menos con la tecnología adecuada, a través de estos 2 viceministerios que se van a crear. ¿Cómo van a ayudar a las pequeñas empresas, ya que varias cerraron por el problema del dólar? Apalancamiento financiero con los 10.000 millones de dólares que van a ingresar inicialmente y un posterior apalancamiento con parte de los 240.000 millones que vamos a inyectar a través de la comercialización del tema del litio. ¿Qué harán con los chutos? Son 4 candidatos que dijeron que nacionalizarán, hasta el niño ministro del Castillo. Dice Cristian Rojas. Nosotros tenemos que cumplir la norma. Hay que decir algo muy importante. El tema de los autos chutos no es que te va a sacar del problema de déficit que tenés por la falta de dólares. Estás hablando de un ingreso económico que ya está circulante en el país. Los bolivianos no te van a sacar de este problema. Hay que tocar el tema de los autos chutos sin afectar a los sectores tradicionales, sin afectar la economía, sin afectar las familias y sin fomentar el contrabando. Esa es una ley que se va a tocar en su momento con todos los sectores afectados. Yo le agrego a esto, ¿los autos chutos van a seguir cargando gasolina subvencionada? No se va a subvencionar. Ya Manfred ha sido claro, el gobierno nacional no va a subvencionar un solo centavo por combustible. Vamos a pagar 5 bolivianos. Desde el día 1, si es que son gobierno, desde el día 1 se va a cambiar el precio. El día 1 que Manfred sea presidente, cortamos la relación con intermediaria, ya no nos van a robar plata a los bolivianos, traemos directamente combustible de los proveedores que nos los van a poner aquí en Bolivia y se paga 5 bolivianos y se acabaron las colas. Y eso le va a dar seguridad alimentaria porque los productores van a tener combustible a disposición sin tener que estar mendigando por un cupo de diésel. Ellos van a poder comprarlo directamente. Otra pregunta sobre esto, ¿va a ser un precio fijo de la gasolina 5 bolivianos? Probablemente un poco menos, pero no va a llegar a los 5 bolivianos. Claro, obviamente estamos tratando de que el tipo de cambio se estabilice en 8 bolivianos y el precio del combustible sea menor a 5 bolivianos. ¿Esto quiere decir que el precio del mercado internacional, del petróleo en el mercado internacional, no va a modificar el precio en nuestro país de la gasolina? Obviamente, si tenemos una modificación abrupta con el tema de los combustibles, seguramente va a sufrir alguna modificación interna. Pero en este momento no hemos tenido esta situación en los últimos años, por lo tanto se establece y se espera que 5 bolivianos sea el precio máximo que se pague por el tema del combustible. Seguimos con las preguntas de La Voz del Ciudadano. BM Chara, ¿hicieron una investigación realmente de los recursos naturales que tenemos o solamente están diciendo lo que los demás ya dijeron, que quieren explotar el litio? Bolivia es un país extractivista primario exportador. Hay que reconocer que esa ha sido la estructura de negocio del Estado boliviano. Nosotros la vamos a transformar de un país extractivista a un país industrializador. Se han hecho los estudios, por eso es que esta no es una simple propuesta demagógica como muchos otros. Manfred ha viajado con expertos a otros países a analizar el tema y ver cómo Bolivia puede ser parte de la cadena de producción. Tal vez no podamos a corto plazo, y esa es una mentira que le dicen muchos candidatos, vamos a tener una planta de baterías en Bolivia. Eso es totalmente falso. Va a pasar mucho tiempo para que puedas instalar una fábrica de esta magnitud, pero sí poder ser parte de la cadena de producción y recibir ingresos para los bolivianos. Ya no nos van a llevar la materia prima en bruto, vamos a ser parte de la industrialización hasta que tengamos las plantas propias. Estamos en camino a la presidencia, elecciones generales 2025. Esto ha sido La Voz del Ciudadano. Este último sector ha sido veloz, Juan Carlos, pero muchísimas gracias porque la población tiene este momento para contactarse con ustedes y así también puedan conocer cuáles son las necesidades. Muchísimas gracias. Le agradezco, Lorena. Muy buenas noches para todos los bolivianos. Un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Faltan 45 días para las elecciones generales y nosotros vamos conociendo a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales y también sus propuestas. Vamos a una pausa. Hay días que marcan nuestra historia. Hay momentos que definen quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando votas, participas. No con gritos ni con banderas. Con dignidad, con conciencia. Votar es pensar en ti, pero también en ellos, en quienes vendrán. Es construir futuro.
Porque la democracia no es un regalo, es una conquista que se defiende con el compromiso de todos. Y hoy, más que nunca, tu voto importa. Ahora nuestra señal por el satélite Tupac Katari. Encuéntranos en toda Bolivia. F10 en Full HD. Estamos viviendo un momento de inflación desbocada. Faltan los dólares en las calles y la cotización paralela en total desequilibrio sube y baja en cuestión de horas en temas que ya son complicados. Hoy para analizar este tema estamos con Javier Flores, analista económico. Javier, buenas noches, gracias por estar con Contrarreloj. Muy buenas noches, Lorena, muy buenas noches al país. Decía, estamos en medio de una inflación que se podría decir está ya desbocada. Según el gobierno se esperaba 7.5 de inflación hasta diciembre, o sea, toda la gestión en 7.5. Sin embargo, ya estamos a 15.5% de inflación, el doble de lo que había previsto el gobierno. ¿Cómo hace una familia para sobrevivir en estos días? Es duro pensar. Lo estamos escuchando, Javier, por favor, adelante. Le decía, es duro pensar de que efectivamente las familias tienen que hacer un esfuerzo ahora para que el salario, el mínimo y algunos otros salarios puedan tener la capacidad adquisitiva que tenían en pasados meses. Sin embargo, yo creo que las soluciones y los problemas que vivimos en este momento aparentemente son de carácter, algunos dicen estructural, otros momentáneo, y yo siento que de verdad tenemos problemas básicamente, primero en nuestras exportaciones, pero se ha generado una especie de espiral de acusaciones en todo este último tiempo, en estos 2 últimos años, que han derivado en ciertas medidas, no precisamente el gobierno, sino que han sido prácticamente obligadas a tomar medidas por las presiones económicas que hemos tenido de diferentes, primero, problemas internacionales por el tema de la gasolina y el costo del petróleo, pero también por la asfixia económica que ha generado en este momento nuestro Congreso Nacional, que lo que hace es bloquear cualquier iniciativa de parte del Ejecutivo para que tengamos la divisa norteamericana. Javier, me llama la atención, la Fundación Jubileo ha hecho conocer un documento en el que habla acerca de la pobreza oculta. Y en uno de los puntos decía que había preocupación por la posible liberación irrestricta de las exportaciones o implementación de transgénicos. Pero hablando específicamente de exportaciones, ¿hay preocupación porque se abran las fronteras? ¿Hay preocupación porque esto afectaría a las familias bolivianas? Entonces, ¿cómo manejar esto? Lo que ha sucedido en el país, en inicio, lo que los economistas saben es se han generado expectativas negativas. Es decir, hasta el 2023, donde Arce era en las encuestas, figuraba como en primer lugar, y había un modelo económico que incomodaba a sectores políticos. El 2023 empieza una pelea, una guerra, con mucha hazaña, para primero generar expectativas negativas y que la gente vaya advirtiendo de que el dólar se terminaba. Esas son las expectativas. Y cuando una persona o una familia no tiene dólares efectivamente, lo que hace es refugiarse precisamente en esa moneda que dicen que está desaparecida. Y lo que ha pasado con la sociedad es eso. Lo que ha hecho es refugiarse
han ido al banco, si tenían 50.000 bolivianos en moneda nacional, han ido a las casas de cambio o al mercado paralelo a comprar dólares y obviamente ha habido mucha demanda de compradores, tanto es así que se dice que ahora tenemos cerca de 15.000 millones de dólares en el bolsillo o bajo el colchón, como se dice, del ciudadano boliviano. Es un elemento. Pero esto entraría en contradicción, porque de hecho incluso la oferta, la propuesta de casi todos los candidatos a la presidencia ahora es abrir las fronteras, exportar los productos, pero la Fundación Jubileo señala que esto preocupa por esta liberación irrestricta. Claro, pero es que quiero continuar. Cuando cae la cantidad de dólares, ¿no? Tenemos menos dólares, entonces los exportadores, como saben que hay una diferencia entre 6.96 y el mercado paralelo, sube. Ya no regresan los dólares al país. Ese sería el segundo efecto para el problema económico en nuestro país. Ya vamos con dos problemas. Pero además, después de que se generan estos problemas, tenemos ahí la convulsión social generada por Morales, que contribuye, por supuesto que sí, para que los precios se disparen en la canasta familiar. Entonces, en resumen, ¿qué ha sucedido para que vivamos este momento económico? Primero, oposiciones que bloquean del Parlamento, con toda seguridad. Segundo, Evo Morales, que hace su trabajo en las calles y bloquea calles y carreteras. Y tercero, que los agentes mediáticos, a partir de los voceros, generan las expectativas negativas para que todo este conflicto confluya en lo que han buscado. Primero, no es candidato Arce, porque se entiende que no ha manejado bien la economía, así se le deja saber. El MAS tiene una caída estrepitosa y el modelo económico también está en cuestión. ¿Para qué? Para instalar en estas elecciones un modelo económico que obviamente ya la gente valorará si es bueno o malo, pero esa es la disputa en ese momento y la población es la víctima de estas peleas insanas, porque al final, por incorporar su modelo o su forma de proyectar en la economía, el que paga los platos rotos, sin ninguna duda, es la población. Ahora, el presidente del INE, el director del INE, decía que una de las razones, o dos razones para que se haya generado este nivel de inflación es uno, justamente los bloqueos, los problemas sociales y la escasez de dólares. ¿Es esto realmente así? ¿Son estos dos elementos que han disparado la inflación o hay algo más de por medio? Yo sumo las expectativas negativas planteadas desde los ejes discursivos de los agentes de oposición. Y créame de que ahora ya vamos a ir a las elecciones y ahí se van a desnudar, como ya lo están haciendo, del por qué quieren cambiar un modelo, del por qué quieren incorporar otra forma de manejar la economía. Y no es otra que privatizarla el país. Pero lo cierto es de que nosotros hemos vivido antes del 2005 en un estado neoliberal que no hay credenciales para decirnos que en ese tiempo vivíamos bien. En esos tiempos más bien el salario no alcanzaba para nada, teníamos una hiperinflación y cuando, por ejemplo, Tuto Quiroga menciona de que él fue el gran actor del HIPIC 1, HIPIC 2, y si analizamos qué era eso, lo que hizo Quiroga fue condonar una deuda, ¿no? Es decir, pedirle regalo a un país o a los países. Hay un programa de regalo de recursos económicos a los países para que puedan pagar sus deudas, que no es el caso de Bolivia. Y si vemos Bolivia en este momento, y es bueno decirle a la gente a través de estos medios que son tan vistos, Bolivia, por ejemplo, no tiene un problema macroeconómico ni micro en el mercado interno, es decir, tenemos moneda nacional. Lo que sí nos falta, y eso hay que ser claros, es salario. Y cuando se habla de créditos, no se está pidiendo recursos para salarios, se está pidiendo para inversión, para puentes, para teleféricos, para carreteras. Entonces, queda lejos el tema de una crisis económica de la magnitud que nos están planteando, porque incluso el solo desembolso de los 350 millones de dólares, ya por la autorización del Parlamento, ha permitido que el dólar esté prácticamente bajando sostenidamente de 17 y ahora puede uno encontrar dólares hasta en 13 bolivianos. Ese es otro tema. Bueno, de hecho estaban en 13 bolivianos y fracción ayer, hoy está en 15 bolivianos y fracción. Entonces hay un nivel de desequilibrio en esta cotización del dólar paralelo que también afecta a la población, a este grupo de personas que trabajan con el dólar y tienen su mercancía. Por supuesto, yo siento que el sector privado, el importador, es el que más sufre, definitivamente no logra tener dólares. Sin embargo,
me gusta hacer el análisis siempre global. Y la pregunta es, ¿por qué nos hemos quedado como país, y esto no tiene que ver con ningún gobierno, de anuncio que no tiene que ver con ningún gobierno, en simplemente ser comerciantes, o la mayoría de la población económicamente, las empresas privadas en Bolivia son de comerciantes, comercian con el producto. Pero no vamos a ver gente que produzca, que transforme, que esté dentro de la industria. Y es que la mentalidad también tiene que cambiar de parte de los agentes económicos, en que tenemos que apostar más por la industria. Porque si nosotros fuéramos un país industrializado, tanto del sector privado como del sector estatal, por supuesto que no deberíamos comprar muchos artículos, pero claro, no somos un país con visión empresarial de carácter industrial, porque uno solo se va a Perú y vamos a ver que en relación a la cantidad de comerciantes es mucho mayor la cantidad de empresarios que están vinculados al sector productivo o al sector de la industria. Ahora, hay una normativa que ha sacado la ASFI para el control de las casas de cambio y los librecambistas. ¿Y por qué? Porque los librecambistas tienen dólares. ¿Quién les da esos dólares? Lo cierto es que todos nos sorprendemos cómo es que mucha gente tiene dólares, de dónde salen los dólares, pero es un mercado, como se dice, negro, ¿no? Sin embargo, si yo siento, y esto tiene que anunciarnos de que si la economía sigue intentando colapsarla, el próximo presidente, cualquiera que sea, ojalá no prueben de la propia medicina. ¿Y por qué le digo esto? Porque vamos a decir que un Quiroga, el presidente, si el Parlamento le va a asfixiar y le va a impedir que tenga recursos de los que va a requerir Quiroga para reactivar la economía, no lo va a hacer. Y eso están esperando aparentemente los agentes políticos, porque el que va a cultivar, el que va a capitalizar eso va a ser Morales. En el momento en que entre Quiroga no solucione el problema económico, acuérdense, el gobierno no dura más de 100 días. Entonces yo creo que llega un momento donde los políticos, los activistas políticos, las estructuras políticas deben pensar muy bien qué se hace ahora por el país, porque ojalá que no prueben, de su propia medicina cuando sean gobierno y no tengan la capacidad de resolver los problemas, porque sin ninguna duda, todos saben, economistas y políticos, que el problema pasa por tener recursos económicos frescos para solucionar el problema económico. Ahora, esta normativa que ha sacado la ASFI para el control de las casas de cambios y librecambistas va a ayudar a que de algún modo se estabilice el tipo de cambio paralelo, porque le decía, ayer estaba en 13 y fracción, hoy está en 15 y fracción, 2 bolivianos en menos de 24 horas, es lo que ha subido. Yo creo que sí apoya, pero lo que sí ayudaría para que el dólar, cuando menos en mi concepto, baje a 10 y se estabilice ahí, son dos temas. El uno, vinculado al Congreso, que debería aprobar los créditos para poder tener más soltura, por un lado, que son productivos, le decía. Y el segundo, que está ahorita mismo en debate, tema del litio. Son 2.000 millones de dólares, pero que no van a ser desembolsados al Estado, sino las empresas, en esta, la china y la rusa, van a gastar, si quieren llamar así, en el departamento de Potosí sobre todo, para emplear, porque se van a construir 2 plantas, o tendrían que construirse 2 plantas, con la inversión de 2.000 millones de dólares. Entonces, esos 2.000 millones de dólares, si circularían de manera que llegan los chinos con sus recursos para invertir en Bolivia, por supuesto pues que tenemos 2.000 millones más que no los están prestando al Estado, sino que es una inversión extranjera. Pero claro, como hay una acción política de colapso de la economía, creo que en el Parlamento están rechazando también estos contratos con el argumento de que no son beneficiosos para el país. ¿Cómo evitar llegar hasta fin de año con una inflación entre el 25 y 30% que han dicho algunos especialistas? Les decía, ¿no? Los dos temas, los créditos y el contrato con los chinos. Pero los créditos, iría incluso un poco más allá. Pero los créditos, si es que se aprueban, van a demorar entre 6 y 7 meses en ser desembolsados. Entonces, ¿de verdad va a ayudar hasta fin de año para no llegar con este nivel de inflación? Yo iría más allá. No, si los contratos se firmaran hoy día, vamos a decir, las empresas van a invertir y van a llegar a Bolivia para allá, iniciar a comprar seguramente los terrenos, todos los artículos, van a emplear a mucha gente, esa gente empleada va a tener capacidad de compra. Es decir, es un tema muy multiplicado, pero dejando el tema de los contratos, yo iría un poco más allá si es que queremos desarrollar
una buena plataforma para el país, para el presidente que venga en el 2025. ¿Por qué? En agosto, perdón. Algún oxígeno en crédito. ¿Oxígeno en el crédito? ¿Por qué le digo en crédito? Un crédito ágil que permita oxigenar la economía, que vaya directamente para gastos en los temas que se está vinculando en este momento para el tema de la gasolina y otros. ¿Por qué? Porque si vamos a ver a nuestro país, por ejemplo, nosotros como Estado debemos el 27% en relación al PIB. Es decir, nuestro PIB es de 46.000 millones de dólares, eso es lo que produce Bolivia en bienes y servicios, y de esos 46.000 millones de dólares, nosotros como Estado debemos exactamente el 27%. Y le doy un antecedente. Si usted entra a internet, va a poder ver que Japón debe 280 veces más que su PIB. 280% más, es decir, el doble y casi el triple de su PIB. Y nosotros debemos el 27% del PIB. Entonces estamos hablando de que es un país que no tiene colapsada su economía y que puede acceder a créditos y que por supuesto puede salvar el momento, no para el presidente ni para el gobierno, sino para la gente, y podemos llegar a un momento donde en 2025 tengamos a un nuevo presidente con más oxígeno y que por supuesto su gestión sea mucho más llevadera. Claro, una diferencia en la capacidad de pago también abismal entre Japón y Bolivia. Ahora, ¿estamos todavía en un tiempo de estanflación o estamos ya en camino a una hiperinflación? Estos procesos, por ejemplo, de inflación en economía no son tan preocupantes. Cuando se deflaciona, ¿no?, es absolutamente preocupante. Es decir, los ciudadanos podemos ver que haya un producto barato, pero no tenemos siquiera para comprar ese producto, y esos procesos deflacionarios sí son contundentes. Lo cierto es de que si los bolivianos, en mi concepto, si los políticos, no los bolivianos somos las víctimas, tuvieran en este momento la capacidad de hacer un acuerdo nacional, primero para garantizar las elecciones que Morales quiere patear el tablero, y creo que Dum también no está lejos de eso. Segundo, para generar una política pública económica que vaya vinculada a dejar un gobierno estable para el futuro del presidente que vaya a ganar en agosto. Por supuesto que seríamos realmente constructivos, pero lo cierto es que seguimos en la dinámica de contener, y parece que el ciudadano que mejor insulta o el político que mejor insulta, el que mejor agrede es el mejor capacitado, digamos. Una equivocación, pero al final nos estamos moviendo en un momento absolutamente conflictivo, de mucha pelea, y por supuesto los ciudadanos son los que al final ven los resultados negativos. Javier, ¿qué es lo que debería hacer el siguiente gobierno tras que entre, al margen de la aprobación de créditos, al margen de mirar al litio? ¿Qué otras medidas debería asumir inmediatamente ingrese? Para mí, el gobierno que ingrese necesita, para reconstruir su economía, aunque algunos digan que no, por lo menos 5.000 millones de dólares frescos de libre disponibilidad. Si eso tuviese cualquier gobierno que tenga en este momento, va a ser muy fácil relanzar su proyecto. Si no los va a tener, y va a tener el mismo problema que tiene Arce, un bloqueo económico de parte del Parlamento, los ciudadanos somos los que sufrimos. Y por eso digo yo, sea de izquierda o sea de derecha, lo que pasa es de que el país en este momento tiene problemas por bloqueo. Sin ninguna duda, no se puede negar que nuestras exportaciones por gas también han disminuido, provocados, como decía el presidente Arce, porque no se había activado la nacionalización, es decir, no se ha perforado pozos. Ese sí es un tema que no se puede soslayar. Sin embargo, ahora estamos en este momento, y cualquier gobierno, en mi concepto, mínimamente necesita 5.000 millones de dólares para empezar con un cambio económico, se aflotar el tema económico, pero sin ninguna duda habrá que ver si hay la voluntad de pago. Muchísimas gracias, Javier Flores, por este tiempo con nosotros. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento crítico en el tema económico. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, pues muy buenas noches. Gracias. Hay días que marcan nuestra historia. Hay momentos que definen quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando votas, participas, no con gritos ni con banderas, con dignidad, con conciencia. Votar es pensar en ti, pero también en ellos, en quienes vendrán. Es construir futuro.
porque la democracia no es un regalo, es una conquista que se defiende con el compromiso de todos. Y hoy, más que nunca, tu voto importa. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos en Sucre, Canal 92. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. Hoy en la Cámara de Diputados se ha tratado el contrato de litio con la empresa china CBS. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta sesión? Se lo mostramos aquí. Convenio que firma ya nuestra empresa ILB con estas empresas que han decidido venir y apostarle por el litio boliviano para continuar con el proceso de industrialización. Todas las empresas que quieran venir a nuestro país tienen que venir con el ánimo de industrializar, de aterrizar en nuestro país y de continuar este proceso hacia adelante, convirtiéndonos no solamente en la primera reserva mundial de litio, sino convirtiéndonos en el primer país en industrializar con alta tecnología. El dueño de este hemiciclo es el pueblo potosino y por lo tanto van a estar aquí. Usted no es dueño, que viva Potosí y no les vamos a permitir de que no nos dejan ingresar a este hemiciclo. Realmente es una vergüenza, creo que uno no pueda dar una explicación técnica, pero bueno, vamos a continuar. Por favor, Héctor. Concordate. Parece animal, concordate. Cuando Yujra se trae a todo su comparsa, a su pandilla para aplaudir, lamentablemente los permite. Cuando hoy potosinos quieren escuchar y presenciar, no pueden participar. Por favor, Héctor. Concordate. Parece animal, concordate. Concordate. Ya, vayan a sentarse. Vayan a sentarse ustedes. Una sesión bastante accidentada, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿De promesas? ¿De negociados? Vamos a hablar de este tema al retornar de la pausa con la diputada Lisa Claros, diputada de Comunidad Ciudadana. Luego de la pausa, las preguntas que ustedes quieren formular a través de nuestras redes sociales también estarán disponibles. Pausa, ya volvemos. Hay días que marcan nuestra historia. Hay momentos que definen quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando votas, participas, no con gritos ni con banderas, con dignidad, con conciencia. Votar es pensar en ti, pero también en ellos, en quienes vendrán. Es construir futuro, porque la democracia no es un regalo, es una conquista que se defiende con el compromiso de todos. Y hoy, más que nunca, tu voto importa. Combinamos noticia, cultura, educación y entretenimiento para ofrecerle una propuesta diferente. Gracias por acompañarnos en este camino. Seguimos creciendo para ti. 4 años contigo. F10 en Full HD.
En medio del cierre del mandato, el gobierno está impulsando contratos con la empresa china CBC Hong Kong. Estamos para hablar de este tema con la diputada Lisa Claros vía Zoom. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Usted ha salido de sesión porque se ha reinstalado. ¿En qué están en este momento? ¿Cómo se está desarrollando la sesión? Le pido por favor si puede encender su micrófono. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, le escuchamos. ¿Ahora sí se me escucha? Perfecto. ¿Se me escucha? Bueno, buenas noches Lorena, buenas noches a todos los que están en sintonía del programa. Efectivamente, la sesión continúa, está la presencia aún del ministro. Hemos tenido una sesión totalmente accidentada por la imposición que se ha tenido del presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que este contrato en este momento se encuentra en consulta constitucional a raíz de una acción popular que ha sido presentada por más de 50 comunidades originarias del sudoeste potosino. Se ha enviado en consulta constitucional. Entonces, en este momento no corresponde el tratamiento en ninguna instancia legislativa. Al margen de ello, la autoridad judicial ha determinado, ya exhortado a la Cámara de Diputados que se pueda hacer una ley de consulta previa, a pesar que también establece en la Constitución Política del Estado. Lamentablemente no se ha cumplido todo esto y se ha desencadenado este ambiente de tensión por la imposición que hemos tenido del presidente de la Cámara de Diputados. Primero, que ha coartado la participación abierta de todos los ciudadanos, porque recordemos que las sesiones tienen un carácter público y abierto. No se ha dejado ingresar a la participación del comité cívico. Posterior a ello, cuando ya se ha instalado la sesión, se ha solicitado por más de 25 parlamentarios el diferimiento y que se ponga en consideración este punto. Lamentablemente ha habido una negativa total por parte del presidente de la Cámara de Diputados y ahora se está forzando el tratamiento y se ha generado este ambiente de bochorno. ¿A qué se debe la presión del gobierno para que se aprueben estos contratos ahora que falta tan poco para que dejen el mandato? Mira, lo que no se puede permitir es que un gobierno que está a meses de culminar su gestión permita que nosotros podamos aprobar un contrato que establece la entrega de los recursos naturales por aproximadamente 50 años. Eso es inaceptable. Nosotros habíamos denunciado de manera reiterativa que los hijos de Luis Arce Catacora estarían tras de estos contratos. Y claro, seguramente se tiene acuerdos, se tiene compromisos que ahora estará pretendiendo cumplir Luis Arce Catacora. Y por supuesto que esto no puede ser a espaldas, en desmedro de los intereses y la soberanía del pueblo potosino y boliviano. Hay varias observaciones desde la sociedad civil, organizaciones civiles a estos contratos y usted misma lo decía hace un momento. De hecho, están paralizados y se está realizando una investigación, se está realizando un seguimiento para ver cuál es el nivel de impacto ambiental real. ¿Hay avances sobre este tema? ¿Se ha dicho algo sobre esta investigación? En lo absoluto, más al contrario, el ministro hoy viene a explicar y dice que la consulta previa no la han hecho porque es un recurso del pueblo boliviano y no correspondía, y eso es totalmente falso. Segundo, dicen que van a hacer el estudio de impacto medioambiental después que se aprueben los contratos. Esto es totalmente inadmisible, es hacerse la burla y vulnerar los derechos ambientales de los pueblos indígenas del sudoeste potosino. Entonces, desde todo punto de vista, este contrato está totalmente observado y por supuesto que nosotros no podemos complacer de esta aprobación ilegal, inconstitucional y además forzada ya a la salida de este gobierno. Diputada, varios candidatos están mirando el litio, están como la salvación de Bolivia. ¿Cuántos de estos candidatos usted tiene conocimiento que se han acercado a conversar con la sociedad potosina para socializar su proyecto? Bueno, simplemente vemos propuestas electorales, hemos visto publicidad también desde el Salar de Uyuni. Nosotros como parlamentarios del departamento de Potosí, creo que es importante no simplemente utilizar para una campaña electoralista, sino saber exactamente qué es lo que van a proponer y cómo piensan hacer el proceso de explotación y industrialización del litio. ¿Pero alguno se ha acercado? ¿Alguno se ha acercado ya a conversar su propuesta, a socializar su propuesta? No tenemos conocimiento de ellos. Le hago esta consulta porque es importante evitar que este tipo de maniobras se repitan en la siguiente gestión, porque va a haber un siguiente presidente. Entonces es importante que esto se pueda evitar. Y algunos de hecho ya han comprometido la explotación de litio por miles y millones de dólares, usted lo debe conocer. Y han asegurado además que han tenido acercamiento con la sociedad potosina.
Bueno, tenemos conocimiento que en este ambiente electoralista se habrían acercado a determinados grupos partidarios, pero en sí una socialización y unos compromisos no ha existido. Tenemos conocimiento que a través de algunas organizaciones de Potosí se va a generar un foro de interés precisamente para que todos los candidatos vengan a proponer y que sea la participación amplia, pública, a través de todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Porque nosotros, los potosinos, necesitamos saber cuál es la propuesta real y el compromiso real que tienen estos candidatos, ¿no? Y saber además si están tomando en serio el tema de la industrialización, qué tipo de industrialización, qué tipo de beneficios proponen y cómo se va a ir trabajando justamente con la población potosina. Para nosotros es fundamental. Entonces esperemos que cuando se haga la invitación a los candidatos, todos estos se presenten para poder socializar y dar a conocer su propuesta. Entendemos que usted ha salido de la sesión de la Cámara de Diputados para atendernos. Le agradecemos mucho por su tiempo. Por favor, retorne. Vamos a estar atentos al desenlace de esta reunión. Muchísimas gracias. A ustedes, Priscila, por permitirnos informar a los bolivianos y bolivianas de esta forzada intento de aprobación de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un gusto, un placer saludarla. Lorena Herrera desde Contrarreloj para todo el país. Muchísimas gracias a la diputada Lisa Claros por atendernos y hablar de este tema que es tan importante y sensible para todos los bolivianos. Vamos a agradecer a quien se encarga del arreglo personal de todo el equipo de Contrarreloj, Ivonne, Salón de Belleza Unisex, los teléfonos y la dirección en pie de pantalla, Plaza Isabel la Católica, edificio Presidente Bush, local número 3. A ustedes, amigos, gracias por su atención, que estén muy bien. Buenas noches. Contrarreloj. F10HD está regulado y fiscalizado por la ATT. Previamente en anatomía, según Grey. Me acosté con la persona equivocada. Será nuestro secreto, sí. Estarás 60 días sin sexo ni otras mujeres. Si me voy a abstener, también tú. ¿Jefe de residentes? El residente de 5º año que es jefe de todos los residentes. Hablé con el comité esta mañana y les dije que me retiro. Yo vine a ser jefe y Meredith complica eso. Debo elegir uno, ¿verdad? Si no elige uno, este será su rostro el resto de su vida. ¡Mi nombre no es